Vamos a la palabra. El tema de hoy es Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, ¿sí? Y le voy a pedir por favor que vayamos a la carta a los Hebreos, capítulo 4. Y que puedan ir ubicándose, ¿sí? Así mantenemos el orden, por favor. Hebreos capítulo 4. Tenga su Biblia abierta hasta ahí. ¿Sí? Hebreos 4. Pero antes de pasar a los versículos, quisiera poder hacer un sobrevuelo sobre esta carta, ¿sí? Para que podamos comprender lo que el escritor a los Hebreos está diciendo, ¿sí? Esta carta a los Hebreos nos ayuda a comprender con muchísima amplitud y profundidad lo que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario, ¿sí? Porque esta carta muestra lo que es la superioridad de Cristo por sobre todas las cosas. Y esta carta es un poco compleja porque tiene un trasfondo cultural y religioso que es diferente al nuestro, ¿sí? Y tiene una conexión para poderla comprender mejor esta carta, tendríamos que leer el libro de Levítico, porque el Antiguo Testamento, el libro de Levítico está en el Pentateuco, y el Antiguo Testamento era todo sombra de lo que había de venir, ¿sí? Entonces, para poder comprender esta carta a los hebreos, por eso es la carta a los hebreos, nosotros tenemos que también comprender lo que dice el Antiguo Testamento, ¿sí? Hace una conexión el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, hace una sinapsis directa con el Nuevo Testamento esta carta. Entonces, para poder comprender mejor, deberíamos estudiar un poco el libro de Levítico, ¿sí? Pero le cuento el trasfondo. Esta carta está dirigida a una comunidad hebrea, personas que abrazaron la fe en el primer siglo, ¿sí? Y para un judío, tener que abrazar la fe en Cristo en el primer siglo no era nada fácil, porque eran perseguidos, eran echados de sus familias, eran despojados de sus trabajos, y eso conllevaba a que ellos sean perseguidos. En ese contexto está escribiendo el autor a los hebreos. Ellos estaban pasando persecución, ¿sí? Y decidir seguir a Cristo como tomaron la decisión nuestros hermanos, en ese tiempo era como una traición a la religión oficial del judaísmo. Es lo mismo como que un cristiano evangélico, ya que abrazó su vida en el catolicismo toda su vida, elige decidir seguir a Cristo y abandona. Eso es como una traición hacia el judaísmo, ¿sí? Abandonar la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob, la fe de sus antepasados. Es decir, es dejar la religión oficial de la nación. Entonces, por eso lo rechazaban, por ser cristiano, en su familia, en sus trabajos, eran perseguidos. Y todo ese contexto que les estoy contando, este trasfondo, los llevó a ellos a desalentarse, a desanimarse, a preguntarse de qué sirve seguir a Jesús si me acerco a Jesús y me pasa de todo, me rechazan. Entonces, ¿qué beneficio tiene seguir a Cristo? Habían perdido sus trabajos, eran rechazados por sus familiares, perdieron la libertad y hasta algunos perdieron la vida. Esto los llevó a los hebreos, a quien va dirigida esta carta, a querer abandonar la fe, a titubear, a dudar. Pero esta carta es profunda, mis hermanos, porque esta carta llega también para nosotros, que a veces también nos sentimos desanimados, que a veces nos sentimos ahí vacilantes, si seguimos o no seguimos, o no nos pasa, hermanos, que a veces estamos así dudando, pero me acerco más al Señor y me pasan más cosas. Bueno, esta carta llegó para animarlos, para decir, vamos, levanten su mirada, para darle aliento, ¿sí? Para que no abandonen,
para que no retrocedan, para que levanten la mirada. Porque la religión judía estaba bajo 3 elementos. Voy a pedir que pongan una foto, así pueden comprender. Esto es una introducción, ¿sí? La religión judía estaba bajo 3 elementos, ¿sí? Ahí van a poner la imagen. Voy a pedir si pueden apagar, así se puede ver con mayor precisión. Era el santuario, el sacerdote y el sacrificio. ¿Se puede apreciar, hermanos? Bueno, entonces la religión judía estaba bajo 3 elementos. Dijimos santuario, sacerdocio y el templo. Entonces todo judío para adorar a Dios debería ir al santuario, presentarse ante el sacerdote y traer un sacrificio. Es decir, que la adoración hebrea no se concibe adoración sino es de esta manera. No se concibe la adoración sino es de esta manera. Entonces le preguntaban, ¿y dónde está el santuario que ustedes tienen, no? A los primeros cristianos. No tenemos. ¿Y dónde está el sacrificio? No tenemos. ¿Y dónde está, dice, no, el sacerdote que oficia ese sacrificio? Y no tenemos. Pero esta carta, mis hermanos, si hay algo que va a prevalecer en esta carta, le vas a decir a los hebreos, levanten la mirada, porque sí tenemos. Sí tenemos un sumo sacerdote, sí tenemos un sacrificio, sí tenemos. O sea, y todo ronda en esas palabras. Tengamos, tenemos, ¿sí? Todo ronda en eso. Llega esta carta para decirles sí tenemos. No digan que no tenemos, porque sí tenemos, ¿sí? Y ese es el verbo que más se repite en esta carta. Es teniendo, tengamos, tenemos. Esto lo puede observar a lo largo de toda la carta. Por eso le digo que esta carta revela la superioridad de Cristo por sobre todas las cosas, mostrándonos todo lo que ellos tenían y mostrándonos a todos nosotros los que estamos aquí lo que tenemos. Por eso, acompáñenme a Hebreos 8.1 también. Ahora vamos a ir a Hebreos 4, pero miren lo que dice. Hebreos 8.1 dice lo siguiente, el mediador de un nuevo pacto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos, miren, ahí está el sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de la majestad de los cielos. O sea, ahí está el énfasis, tenemos. El autor a los Hebreos exalta la majestad de Cristo como nuestro sumo sacerdote, un mediador entre Dios y los hombres. Es decir, ya esto que era sombra había de venir, lo que había de venir, esto es ahora mejor. Un nuevo pacto con mejores promesas y que es en su sangre. Un mediador entre Dios y los hombres, ¿sí? Los sacerdotes en el Antiguo Testamento entraban a ofrecer una vez al año sacrificios. Pero, ¿saben? Debían hacerlo primero por sus propios pecados. Primero, antes de presentar el sacrificio, ellos primero debían hacerlos por sus propios pecados y posteriormente por el pueblo. Ellos entraban a ofrecer, miren, sacrificios con sangre ajena y pecados propios. Pero acá el autor de los Hebreos dice, nuestro sumo sacerdote entró con sangre propia, pero con pecados ajenos, porque la Biblia dice que no se halló pecado ni engaño en su boca. Él entró y dice que la Biblia que traspasó los cielos y que mejor sumo sacerdote nos convenía, dice. O sea, él mismo, o sea, sin relación con el pecado, porque él es santo, entró a oficiar como nuestro sumo sacerdote. Por eso Hebreos 3.1, no lo busque, yo lo leo, dice, por tanto, hermanos santos, participados del llamamiento celestial, consideren, dice, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, ¿quién? Cristo Jesús. Y esta palabra apóstol significa enviado. Él es el enviado
de Dios, o sea, del Padre, envió al Hijo, ¿no?, a rescatar lo que estaba perdido. Él lo envió. Esa palabra apóstol es enviado. Tiene que ver, ¿no?, esto en el Nuevo Testamento. Y sumo sacerdote, ¿saben por qué? Porque Él entra a la presencia de Dios para interceder por todos nosotros. Tremendo, hermanos. Cuando se nos revela esto es tremendo. Por eso ahora sí vamos al texto central, Hebreos 4:14. Ya teniendo un poco el trasfondo, Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, dice, retengamos nuestra profesión, porque dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, el autor a los Hebreos en este capítulo 4 cierra mostrándonos lo que nos acerca a Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Entonces está diciendo, lo que nos acerca a Cristo es nuestra fe, nuestra profesión y nuestras debilidades también. Ahí lo dice el texto y ahora vamos a desarrollar este tema, ¿sí? Viendo a Jesús, el primer punto, nuestro sumo sacerdote. ¿Sí? La Biblia dice un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, ¿no? Perfecto, santo. Y su misión es traer al hombre salvación, ¿sí? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? E introducir a nosotros, mis hermanos, a la misma presencia de Dios. Eso es lo que hizo Cristo, el sumo sacerdote, ¿sí? Y por eso tiene que conocer perfectamente, al mismo tiempo dice que Él se compadece de nuestras debilidades. Esta es la misión de Jesús, que esta epístola nos presenta de una manera magistral, ¿sí? Jesús a través de todo dice que traspasó los cielos de los cielos con el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario y entrar en la misma presencia de Dios. Hay una frase que dice Cristina Rossetti, dice, el cielo no lo puede contener. Una frase, ¿sí? Jesús es tan grande que hasta el cielo es demasiado pequeño para Él. Nadie ha presentado la sublime grandeza de Jesús como lo presenta la carta a los Hebreos. Por eso dice teniendo. El escritor está queriéndonos llamar la atención al carácter específico que tiene nuestro gran sumo sacerdote. Porque dice la Biblia dice que ningún otro fue llamado gran sumo sacerdote. Ningún otro sacerdote traspasó los cielos. Con lo que está diciendo ahí el autor. Y ningún otro sacerdote es el Hijo de Dios. Entonces hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No es por otros caminos, como dicen algunos. No es por el sumo pontífice, como dice, ¿no? Que es un camino, una verdad que nos lleva. Y acá nos dice claramente. No es por Mahoma, no es por Buda, no es por María, es por Jesucristo. Él es el que traspasó los cielos, no fue otro. No hay ningún otro nombre dado a los hombres en este cielo en que vos y yo podemos ser salvos. Así que Hebreos 9:23, acompáñeme. Yo se lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Por esa razón, el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificados mediante la sangre de animales. Pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas,
que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiese sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre, para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo murió en sacrificio una sola vez y para siempre. A fin de quitar los pecados de muchas personas, Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Es decir, que ahora Cristo ya vino, el Cordero. Que Juan dijo, el Cordero que quita el pecado del mundo, ya vino. Ahora su segunda venida es sin relación con el pecado, ¿sí? Y nosotros creemos, ¿no?, en la Trinidad de Dios, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Por eso dice el enviado, el Hijo de Dios. No es inferior al Padre. Hay un complemento en la Trinidad, una subordinación en un orden perfecto en lo que es la obra de salvación. El Padre se subordina al Hijo, el Hijo al Espíritu Santo. Y hay un orden en la Trinidad, en la obra de salvación. Cada uno cumple una función. El Padre envía al Hijo, ¿no? El Hijo auspicia, ¿no?, como sumo sacerdote, ¿no? Y dijo él, les conviene que yo me vaya, ¿no?, porque vendrá el Consolador y el Espíritu Santo. Y ahí vemos un orden en la Trinidad, ¿sí? Cómo se van uno al otro subordinando, ¿sí? Y acá en la obra de salvación hay un perfecto equilibrio, desenvolviéndose cada uno en una función específica. Por eso Jesús dice en la Biblia que es nuestro gran sumo sacerdote. Ahora, mis hermanos, vos y yo pertenecemos, porque ahora como hemos creído que Jesús, como confesamos nuestros hermanos, que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, la Biblia dice que cuando nosotros creemos de todo corazón y confesamos con nuestra boca, pasamos a pasar, como dice Pedro, ustedes ahora son un linaje escogido y un real sacerdocio. Y Él es el sumo sacerdote, ¿sí? Para que anunciemos ahora las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Y ahora pertenecemos al pueblo de Dios. Pero hay algo que dice el autor a los Hebreos que es muy importante. Dice, retengamos nuestra profesión. Subraya esa palabra. Retener nuestra profesión. ¿Y cuál es nuestra profesión? ¿A qué se está refiriendo el autor a los Hebreos cuando está hablando ahí de profesión? Es aferrarnos a nuestra fe, a lo que hemos creído, ¿sí? Que Jesús es nuestro Salvador, nuestro gran sumo sacerdote, que Él entró, traspasó los cielos. Así dice que sigamos firmes, procurando, no echarnos atrás, sino sigamos reteniendo nuestra fe, ¿sí? Miren, nuestra profesión también como cristianos es lo que Pablo le dice a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo has sido llamado. Dice, fijándote en la profesión, dice de Poncio Pilato, ahí en Timoteo dice eso. Nuestra profesión es ahora esta decisión que hemos tomado, así como los que han decidido bautizarse, sostener esa decisión, esa profesión de fe, esa confesión pública que han hecho nuestros hermanos, por ejemplo, hoy. Sostener esa decisión de fe, ¿sí? Ahora nos corresponde a nosotros ser nosotros testigos de Jesús. Aferrarnos a las promesas que Dios tiene en su palabra, ¿sí? Que Dios nos ha dado promesas en su palabra. Debemos retener
nuestra confesión de fe, como el ejemplo que les puse de nuestros hermanos, retener hasta el fin. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Sí? Mantener esa confesión que un día hicimos públicamente, así como nuestros hermanos. Un día vos y yo hemos tomado la decisión de seguir a Cristo. Y esa decisión esa profesión la debemos mantener. Esto implica a que nosotros no vacilemos, no abandonemos, porque muchos querían abandonar. Por eso decía, si retrocedieres, dice la Biblia, no agradará mi alma. ¿Sí? Porque tenemos un sumo sacerdote que es mucho superior. ¿Y por qué habla que es superior? Porque es superior a Moisés, es superior a Aarón. Y en él podemos confiar y recibir todos los beneficios, porque tenemos un mediador. No es que no tenemos un mediador entre Dios y los hombres. Y ahora debemos seguir adelante, porque esto es una exhortación a aferrarnos a la fe en Cristo, porque querían abandonar. Fíjense que en esta carta específicamente, hay palabras: temamos, procuremos, retengamos, y después en el versículo que hemos leído dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Y ahí vemos que esta implica que nosotros debemos acercarnos, ¿sí? Implica que son exhortaciones a lo que nosotros debemos hacer ahora: retener la fe, seguir adelante, porque la clave está en el versículo siguiente. Nuestro sumo sacerdote puede compadecerse. Miren lo que dice el versículo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y acá, mis hermanos, quiero decirte que Él tomó forma de hombre. No es un Dios que se desentiende de nosotros, de nuestras debilidades, de lo que nos pasa. Sabe todo lo que te pasa y lo que me pasa a mí. ¿Saben por qué? Porque Él lo pasó. Él tuvo hambre, Él tuvo sed, tomó forma de hombre, dice la Biblia. Y acá vemos que el autor a los Hebreos, en los primeros 3 capítulos, habla de la deidad de Cristo, pero también acá vemos a aquel verbo que se hizo carne. Tomó forma de hombre y habitó, dice Juan, entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Tomó forma de hombre, es Cristo Jesús. Y ahora el autor a los Hebreos habla de un sumo sacerdote que se hizo hombre verdadero y Dios verdadero. Padeció, se cansó, fue sujeto a pasar todo lo que vos experimentás en tu naturaleza, pero sin pecado. Sin pecado. Él padeció, experimentó nuestro dolor. Pero qué tremendo lo que está diciendo ahí el autor a los Hebreos. Él ahí usa una frase y dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Entonces, mis hermanos, se compadeció. La palabra significa compadecerse, literalmente significa sufrir junto con. Eso es lo que hizo. Eso es lo que hace la diferencia en que Jesús, en su humanidad y en su deidad, vivió entre nosotros. Y mis hermanos, eso es lo que hace la diferencia entre cualquier dios, como los dioses griegos, que no podían ser tocados, que eran intocables. Pero Él se humilló, tomó esa forma de hombre. Esto es lo que hace la diferencia, que Él puede compadecerse. No es un yeso que le estás ahí, no. Él puede, dice, compadecerse de tus debilidades. Él te conoce, Él sabe lo que estás pasando, porque Él lo padeció, mi hermano. Y cargó, dice, el sufrimiento de todos nosotros. Por eso podemos
dice acercarnos ahora confiadamente al trono de la gracia. Por eso es diferente, mis hermanos. Es diferente cuando alguien experimenta algo. Por ejemplo, extranjeros que salieron de un país y ven a su nación sufrir. Y ellos pueden compadecerse porque han pasado su infancia en esa nación, han tenido sus amistades en esa nación, y ellos pueden compadecerse porque ellos han estado allí. Y escucho decir a extranjeros, sufro por mi país y me duele ver a mi país así. ¿Saben qué, mis hermanos? Le pongo este ejemplo, porque él estuvo en un cuerpo humano y se compadeció y sabe lo que te pasa y lo que me pasa. Así es, mis hermanos. Experimentó el dolor, el sufrimiento, cargó esos pecados. Realmente se necesita estar en ese lugar para poder compadecerse y poder hablar así como le decía de esta persona que es extranjera. Ahora que voy con esto, Jesús estuvo en tu lugar y en mi lugar. Por eso Él puede compadecerse. Por eso dice el autor a los Hebreos, tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse. Por eso le decía que no es como esos dioses griegos que son intocables. No es un yeso que no te escucha, que no puede saber lo que te está pasando. Él sabe perfectamente lo que te pasa. Cuando dices, nadie me entiende, Él sí te comprende, porque Él sí puede compadecerse. No es un diosito, Él es Dios hecho carne, que vino y habitó entre nosotros. Amén. Esa es la diferencia de todos los que profesan, ¿no? Que dicen, no, que es por Buda, que es por aquello, que es por María. No, esta es la diferencia, mis hermanos. Él tomó ese lugar y por eso Él traspasó los cielos y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay otro. ¿Sí? Cuando estamos ahí muy tristes y no tenemos a quién contar qué nos pasa, Él nos entiende. Cuando caen nuestras lágrimas ahí en la noche, en la angustia más profunda, Él, dice la Biblia, que se compadece de tu dolor y de mi dolor, de tus lágrimas. ¿Sí? No acudimos a un Dios que es incapaz de comprender, acudimos a un Dios que es capaz de comprendernos y entendernos. ¿Sí? Eso es lo que nos sucede cuando nosotros acudimos al trono de la gracia. Miren, Hebreos 5:7 dice lo siguiente. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlos de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, el enviado, dice que Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Sumo sacerdote. Y Él es el que puede hacerse fuerte en nuestras debilidades, en eso que te cuesta, en eso que a mí me cuesta. Y ahora el autor de los Hebreos nos hace una invitación a todos. Dice, acerquémonos al trono de la gracia. Acerquémonos, ¿para qué? Porque cuando nos acercamos podemos alcanzar, dice, misericordia, hallar gracia y el oportuno socorro. 3 cosas. Y esta invitación implica algo que nosotros tenemos que hacer.
Tenemos un sumo sacerdote, pero ahora, ¿qué debemos hacer? Acercarnos, ¿cómo? Confiadamente. Porque tenemos un acceso directamente al Padre en el nombre de Jesús. Ningún santo, ningún papa, acceso directo al trono de la gracia. Y es posible porque tenemos, dice la Biblia, tenés un gran sumo sacerdote que es Jesucristo. El único que nos puede ayudar porque es superior a todos. Superior a Moisés, superior a Josué, superior a Aarón, superior a los ángeles, superior a los profetas. Es superior a todos. Porque la Biblia dice que Él es el que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Sustenta todas las cosas. Él es la imagen visible del Dios invisible. Efesios 1:19 dice, no lo busque, yo se lo leo. ¿Y cuál dice la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Verso 20, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, es decir, sobre toda creación angelical, sobre toda autoridad, gobierno que haya, sobre toda autoridad. Esa palabra autoridad es exousia, sobre toda autoridad. Y poder, dice, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Me podés nombrar a alguien que pueda superar esto? Messi, ¿puede superarlo? Bill Gates, el más millonario, ¿puede superar esto? No. Nombre, ¿no? El que quiera. Él es sobre todos. Por eso podemos entrar, vos y yo, confiadamente. Significa que podemos venir, cuando dice confiadamente, vos y yo podemos venir de una manera constante. Confiadamente significa que podés venir sin reserva. Confiadamente significa que podemos venir libremente. Nada más tenés que poner tu fe en Cristo. Confiadamente significa que debemos venir con perseverancia, no con incredulidad, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No con soberbia, no con orgullo. Dice que podemos venir confiadamente al trono de la gracia. Él se acerca a nosotros. Podemos alcanzar misericordia. Y la
como esos cristianos del primer siglo, que estaban por desertar, que estaban desanimados. Pero esta carta nos dice lo que hemos aceptado a Cristo, lo que hemos decidido seguir a Cristo como cantábamos esta canción, lo que hemos decidido a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Tenemos a alguien que nadie nos puede quitar. Tenemos. La vida, al pasar del tiempo, hace que perdamos cosas. Perdemos fuerza, perdemos salud, perdemos vigor, perdemos oportunidades y quizás con el tiempo también perdamos la vida. Pero un cristiano puede llegar a decir, yo tengo un Salvador, yo tengo esperanza, yo tengo vida eterna. Eso es lo que puede decir un cristiano. Yo tengo. No es que no tenemos. ¿Viste cuando lo escuchás decir, no tengo nada? Sí que tenés. Tenés un Salvador. Tenés un mediador entre Dios y los hombres. Tenés a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos, hermanos. Y la mayor muestra que de aquí no nos llevamos nada es la misma muerte. Porque la misma muerte nos despoja de todo. Porque cuando dejamos esta vida, al cristiano nos espera una eternidad con Cristo. ¿Sí? Un cristiano puede decir, yo tengo la palabra de Dios, tengo mis hermanos en la fe, tengo el perdón de mis pecados y tengo vida eterna. ¿Sí? Vivimos en un mundo de pérdidas, en un mundo de quejas, pero como cristianos, mis hermanos, podemos decir que en Cristo lo tenemos todo.